Bueno, en esta segunda parte de la bolilla, lo que vamos a ver es los dos tipos de sucesiones que cuando empezábamos a relatarlas decíamos que había en la clasificación que ensayábamos respecto al llamamiento. Teníamos o bien la sucesión legítima o bien la sucesión testamentaria. En la primera parte lo que vamos a ver es la sucesión legítima, es decir, aquella que tiene un diferimiento a través de la ley. Es la propia ley, el propio ordenamiento jurídico, quien determina quiénes van a ser los sucesores de un causante, de una persona muerta, en virtud de que éste o bien no dejó un testamento, o el testamento no es válido, o ha caducado, o el testamento en algunas ocasiones dispone cuestiones que son de carácter no patrimonial, como por ejemplo cómo deben ser el velorio, las exequias o qué hacer con el cuerpo. Entonces, distinguiendo bien y un poco pues, siguiendo el cuadro, sucesión legítima, sucesión testamentaria. La testamentaria es la que tiene un llamamiento eminentemente volitivo, es el causante, quien a través de un instrumento que se llama testamento, que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, emitió una voluntad válida en periodo de capacidad, estando con la lucidez mental para hacerlo, y ha dispuesto viene todo parte o ha instituido herederos a través de ese instrumento que es un testamento. La sucesión legítima y la sucesión testamentaria pueden coexistir. Puedo morir en parte testado y en parte intestado, cosa que no ocurría en el derecho romano en su nacimiento, y por eso decimos que este tipo o subtipo de sucesión legítima, que es la sucesión ab intestato o intestada, es un llamamiento supletorio en el caso de que no haya un testamento en donde determine quién va a recoger la herencia por voluntad del testador. Esa sucesión legítima se divide a su vez, como decía, en sucesión legítima legitimaria, que es aquella de llamamiento imperativo. ¿Cuándo hay una sucesión legítima legitimaria? Cuando, por más que haya un testamento, a la muerte del causante existen herederos forzosos. Los herederos forzosos son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge supértite. En esos son los órdenes y las categorías de herederos que tienen un llamamiento forzoso. Y decimos que son herederos legítimos, legitimarios, porque tienen reservado para sí una parte o una porción de la herencia de la cual no pueden ser privados. Y eso se llama porción legítima. El otra subcategoría dentro de la sucesión legítima es la sucesión intestada o ab intestato, que justamente es la que vemos hoy, es la que vemos ahora, es un llamamiento supletorio. Decimos que en este caso algunos autores como Llovera dicen que es la determinación de los herederos según los procedimientos que la ley establece, es decir, fijarse cuáles son los órdenes, clases y grados. Es una sucesión netamente en su naturaleza de carácter hereditario, en donde siempre el heredero va a ser un heredero universal, en donde el llamamiento va a ser eminentemente legal, es el sistema de la ley quien dice quién va a heredar al fallecimiento de una persona, y es, como decía, supletoria a la testamentaria. ¿Cuándo hay una sucesión intestada? Hay sucesión intestada cuando bien no hay un testamento, cuando hay una revocación del testamento. La del testamento, como veremos prontamente, es un acto jurídico eminentemente revocable, no confiere derechos actuales. Yo puedo redactar mi testamento y entregárselo al beneficiario, que ese testamento va a valer en la medida en que yo muera y en la medida en que él no muera primero que yo. Tenemos otro caso por el cual se da la sucesión intestado, procede la renuncia a los beneficios testamentarios. Puedo instituir heredero a una persona, puedo dejarles bienes a través de un legado, no lo acepta, renuncia al testamento. Cuando el testamento es ineficaz, ya sea por una nulidad se da cuando violo de prohibiciones legales, por ejemplo, hacer un testamento a los 17 años, cuando hay un defecto de forma, hago un testamento hológrafo y no lo firmo, o hago un testamento hológrafo y tengo dos testigos, cuando no tiene que ser así, cuando está otorgado por una persona que está privada de la razón, o por una persona que no tiene una reducción de la capacidad, pero en ese periodo se puede demostrar luego de que no estaba lúcida, por haber favorecido a una persona incierta. Son distintas causales de nulidad del testamento. La ineficacia tiene lugar cuando hay una premolencia, cuando muere primero el beneficiario que el testador, o cuando hay un perecimiento o transformación. Si yo dejo un legado de esta cosa, al fallecimiento mío esa cosa no existía más por un perecimiento o una transformación.
O bien cuando el testamento no instituye heredero, como les decía recién, el testamento dispone sobre cuestiones extrapatrimoniales, cuando se limita a hacer solamente legados. Son todas cuestiones en donde va a surtir efecto esto de lo que es la llamada sucesión intestada o ab intestato. Es un llamamiento supletorio tanto a la sucesión testamentaria como al llamamiento legítimo legitimario, que es un llamamiento imperativo. Allí sí o sí voy a pasar a ser heredero desde el momento mismo de la muerte, apertura y transmisión hereditaria, como hablábamos ayer. Para poder entender cómo es todo el sistema, hay que empezar a hablar de 4 principios, que son los principios relativos al llamamiento, de cómo concurro yo a una asociación, y ahí vamos a ver lo que son las clases, los órdenes y los grados, y el derecho de representación. Tenemos que hablar principios relativos a la distribución de la herencia, hablar de principios relativos a la equidad y de principios relativos a la reciprocidad. El primero de ellos es el principio relativo al llamamiento de la herencia. Lo primero que vamos a distinguir en un llamamiento son porque ayer decíamos que podían haber muchas personas a mi fallecimiento que tuvieron una vocación hereditaria, pero no a todas ellas iba a ir a parar la herencia, que era lo que denominábamos delación de la herencia. Entonces, puede haber muchas clases de sucesores, unipersonales o pluripersonales, porque en definitiva, las clases son categorías o grupos de personas llamados en virtud de un fundamento común. Y ese fundamento común está dado por el jus sanguinis o derecho de sangre. Yo fallezco y van a concurrir mis ascendientes, mis padres o mis hijos, fundado en el vínculo sanguíneo. Puede estar fundado en el vínculo de adopción, si yo tengo un hijo adoptivo o mi padre me ha adoptado. Puede estar fundado en relaciones de matrimonio, el jus conyugi, es decir, va a concurrir mi esposa a mi fallecimiento por el hecho del matrimonio. Principio relativo a la afinidad, como por ejemplo existía en el código anterior lo que era la nuera viuda sin hijos, es decir, la afinidad es el parentesco que tengo yo con la familia de mi cónyuge. Y principios relativos al imperio o jus imperi, que es el dominio eminente del Estado. Cuando no hay nadie que recoja la sucesión de una persona muerta, ya sea porque no hay herederos legítimos, ni legitimarios, ni hay herederos testamentarios, el Estado el que toma esos bienes a los efectos de quedarse con ellos. No como heredero, sino en virtud del dominio eminente que tiene. Y ahí está el fundamento del jus conyugi. En nuestro derecho actual, el llamamiento, de acuerdo a las clases, está dado por el principio de la sangre, o el principio de la sanguinidad, por el principio de la adopción y por el principio del matrimonio. Esos son los 3 llamamientos que tenemos vigentes en el código actual. Puede ocurrir a su vez que dentro de esas clases haya clases que sean pluripersonales. El caso del llamamiento del matrimonio o vínculo matrimonial es uno solo, pero hay clases como por ejemplo son las fundadas en el derecho de sangre, donde tenemos varios grados y varios órdenes sucesorios. Y los órdenes sucesorios no son ni más ni menos que eso, que un grupo de parientes de una misma clase, que son más de uno y que se subdividen, y por eso el código ha establecido, por eso estamos dentro de la sucesión legítima, que es la ley la que dice cómo llama o quién concurre ante el fallecimiento de una persona, ha establecido lo que son órdenes. Si uno lee el artículo 24-24, nos dice que a la muerte de una persona la van a heredar sus descendientes, sus ascendientes, el cónyuge subpartite, los colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. Y el defecto de esto es el Estado Nacional y los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes se llevaron los bienes si no hay herederos, como dije recién, ni legítimos ni testamentarios. Entiendo que para que ustedes, y esto es como una regla aritmética, pese a que estamos en las ciencias sociales, no podemos saltearnos los órdenes ni variar el orden. Y por eso yo siempre les elaboro una pauta de que los órdenes sucesorios, a diferencia de, disgregando lo que dice el código, yo los ubico en 5 categorías. En primer lugar, si fallece una persona, van a heredar sus descendientes. Pero si esa persona que falleció estaba casada, esos descendientes van a concurrir, van a unirse, va a venir a la sucesión el cónyuge subpartite. Si fallece una persona que no tiene descendientes,
Vamos a ir a los ascendientes. Pero si ese fallecido estaba casado, tenemos que traer también al cónyuge supérstite en la concurrencia. Si no tenemos ni descendientes ni ascendientes, vamos a ver si hay cónyuge supérstite. En ese caso, el tercer lugar o escalón lo ocupará el cónyuge supérstite. Si no hay ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge supérstite, nos iremos, o sea que no hay herederos forzosos, acá se acabaron los forzosos, iremos a la rama de los colaterales, iremos a la colateralidad, que ya son herederos no forzosos, son herederos que no tienen reservada una porción legítima. Luego vamos a agregar cada uno de los órdenes y qué recibe o cómo recibe cada uno. Ese es el cuarto lugar. Y dentro de la colateralidad, no todos los colaterales son lo mismo o tienen la misma preponderancia. Aquellos que fundan el vínculo con el causante en virtud de un vínculo sanguíneo directo, como por ejemplo mi hermano, mi sobrino y mi sobrino nieto, tienen preponderancia, se llaman colaterales de grado preferente, de recibir la sucesión respecto de lo que son los colaterales ordinarios, que es mi tío, en donde vamos a tener que subir 2 escalones, ir a mi padre, de mi padre a mi abuelo, y de ahí bajar a mi tío. Colateralidad no es una línea recta. O mi primo, que es el colateral de cuarto grado, y hasta ahí llega el régimen de la colateralidad. Tanto mi tío como mi primo son colaterales ordinarios. Mi hermano, mi sobrino y mi sobrino nieto, pautando de la base que yo soy el causante y quien muero, son colaterales de grado preferente. En esto tenemos que un poco revivir lo que son el parentesco, ¿no? Es decir, ese vínculo existente, un vínculo jurídico existente entre dos personas en virtud de la consanguinidad, de las técnicas de reproducción animal asistida, de la adopción o de la afinidad. La línea, que es una serie ininterrumpida de grados, el grado, que es un vínculo entre dos personas de distintas generaciones. Yo y mi padre hay diversos grados, tenemos diversas generaciones. Y el tronco es el ascendiente común del cual parten las ramas, que pueden ser ramas de línea recta, ascendiente o descendiente, o ramas de las líneas colaterales. Eso es lo que entendemos como el segundo gran grupo relativo al llamamiento. Entonces tenemos, para ver cómo llamamos a una persona, fijamos la clase de herederos que hay, luego lo purificamos, lo pasamos por un tamiz y vemos los órdenes hereditarios o órdenes sucesorios. Acá no hay posibilidad de cambiarlo, vuelvo a repetir para que quede bien claro. Descendiente, descendiente con cónyuge supérstite si hay, ascendiente, ascendiente con cónyuge supérstite si hay, cónyuge supérstite únicamente, colaterales de grado preferente, colaterales ordinarios. Son los 5 en cómo lo dividimos, ¿está? Si a su vez dentro de cada orden sigue habiendo más, supongan que fallezco yo y tengo descendientes, pero tengo un hijo, tengo un nieto, ¿heredan todos igual? No. Ahí pasamos la segunda zaranda, el segundo tamiz, y vamos a lo que son los grados, porque hay un principio. Pariente de grado más próximo excluye a pariente de grado más remoto. Es decir, quien está más cerca del causante va a heredar en defecto del otro que está más lejos. Si fallezco yo y tengo un hijo, y ese hijo a su vez tiene otros hijos que serían mis nietos, ante mi fallecimiento va a heredar mi hijo. Salvo, la excepción al principio, está dada por un instituto que se llama el derecho de representación. ¿Qué es esto del derecho de representación? El derecho de representación viene a colocar una situación de equidad para aquellas situaciones en donde se da el hecho antinatural de que hijos mueren antes que los padres. Imagínense, y vamos a componer, fallece mi papá, somos 2 hermanos, yo y mi hermano. Pero resulta que mi hermano falleció antes que mi papá. Y ese hermano que tengo yo tiene 2 hijos que son mis sobrinos. Si yo aplicara a rajatabla este principio, yo tomaría toda la herencia de mi papá y excluiría a mis sobrinos, porque yo estoy en un grado más próximo a mi padre, tengo una relación de un grado, respecto de lo que son los nietos de mi padre o mis sobrinos, que tienen 2 grados porque su papá no está. Entonces, el derecho de representación está definido como la posibilidad que tiene un heredero de grado ulterior de concurrir en representación de su padre o de su madre a la sucesión del difunto,
y representarlo, de ahí está lo que es la representación, debido a que éste no quiere ni, o no pudo tomar esa herencia. El derecho de representación se da por tres situaciones: por una situación de premorencia, porque el heredero ha sido declarado indigno. Imagínense la misma situación: mi hermano fue el que mató a mi padre, yo voy a pedir la indignidad de mi hermano, es decir, que se vaya de la sucesión, porque coartó los principios de la solidaridad, del afecto. Entonces, si yo lo saco de la sucesión, mis sobrinos no recibirían nada, y eso sería injusto porque ellos no tienen nada que ver en el hecho que generó la indignidad. Entonces, la indignidad, perdón, de la representación se da cuando hay una premorencia, cuando hay una situación de indignidad, o bien cuando hay una situación de renuncia a la herencia. Si mi hermano hubiera renunciado a la herencia, mis sobrinos pueden ir a la sucesión de su padre. ¿Está? Esto es lo que se entiende por el derecho de representación que no se da en todos los órdenes que les manifesté recién. Se da solamente en el orden de los descendientes, sin límite alguno, es decir, que a la muerte de un causante, todos los que van hacia abajo pueden estar representados en la medida que la posibilidad biológica de eso ocurra, las diversas generaciones existentes. No se da en el orden de los descendientes, y únicamente en los colaterales de grado preferente, es decir, que ante el fallecimiento de mi hermano, si fuéramos tres, fallece mi hermano, yo estoy vivo, soy un colateral de segundo grado preferente, y resulta que el otro hermano estaba muerto antes de que mi hermano causante de la sucesión y tenía hijos. Esos son colaterales de tercer grado, son sobrinos. En ese caso, estos colaterales de tercer grado sí tienen derecho de representación, y no lo tienen los colaterales ordinarios como es el tío y el primo hermano. También se da en el orden de la sucesión testamentaria cuando el testamento viene a replicar en cómo dividir la herencia de cómo la ley dice que debe dividirla, porque yo puedo hacer un testamento y decir, va a heredar a mi fallecimiento mi hija y mi esposa, válido el testamento, pero estoy replicando el orden legítimo que la ley ya establece, no varía en nada. Es el primero de los principios, principio relativo al llamamiento, que tiene tres elementos fundamentales: clases, órdenes y grados. El segundo de los elementos, o del principio, perdón, es el principio relativo a cómo distribuir la herencia. La herencia se distribuye por cabezas o se distribuye por estirpe. La distribución por cabezas se da entre los parientes del grado más próximo, los hijos, o en el caso de la sucesión de los descendientes, en el caso de los hijos, en el caso de la sucesión de los ascendientes, es una distribución netamente por cabeza. Falleció mi papá, quedamos mi hermano y yo, dividimos la herencia en partes iguales, en cabezas. La división por estirpe se aplica cuando hay una situación de derecho de representación, como el que le planteé antes con el ejemplo anterior de mi hermano. Fallece mi papá, mi hermano está premuerto, que tiene 2 hijos, y estoy yo. ¿Cómo dividimos esa sucesión? Primero la vamos a dividir por cabezas, es decir, hay un 50% para un hijo y un 50% para el otro hijo que está premuerto. Ese 50% se va a dividir por estirpe respecto de lo que son los 2 nietos del causante originario, hijos de mi hermano, en donde van a tomar un 25% cada uno. Entonces se da la sucesión por estirpe cuando hay un derecho de representación. El tercero de los elementos está dado, o el principio que regula la sucesión intestada, está dado por el llamado principio relativo a la equidad. Y acá es una cuestión muy fácil de entender. La equidad puede ser personal o puede ser real. La equidad personal determina que el sistema sucesorio argentino no admite principios fundados en la masculinidad, en la primogenitura, ni ninguna cuestión determinante de sexo o de religión. Todos somos iguales y todos tenemos posibilidad de heredar y de ser heredados. Entonces no hay, como existió en otros tiempos de la historia del sistema, en donde el primer hijo varón tenía preponderancia en tomar parte de la sucesión o llevarse los bienes de la sucesión, o en el caso en donde se establecían que ciertos bienes iban a parar al ejército o ciertos bienes iban a parar a la religión a los efectos del sostenimiento del culto. ¿No? Acá, si no hay una disposición testamentaria, con lo cual estaríamos saliéndonos de esta sucesión legítima, no hay principios que excepcionen a este principio de la equidad personal.
El segundo es de la equidad real. Y este viene fundado porque hay un artículo del Código, que es el 2425, que dice que no debe atenderse ni a la naturaleza ni al origen de los bienes cuando vamos a repartirlos. Y realmente este principio, como principio, tiene excepciones, porque hay casos en donde sí debo ver qué tipo de bien o cuál es su origen. Ayer hablábamos de la aceptación forzosa de la herencia. ¿Se acuerdan cuando sustraía un bien o lo ocultaba? Eso tenía consecuencias. Las consecuencias era que era un aceptante forzoso, no podía renunciar a la herencia, mi responsabilidad era ilimitada. Si se perdía el bien, tenía que reemplazar su valor, y la fundamental era que al momento de dividir sobre ese bien no me tocaba nada. Entonces, en esta sucesión tenemos que atender. Si yo soy un aceptante forzoso sobre el bien que he hecho la sustracción o el ocultamiento, no voy a tener derecho a alguno. Primera excepción. La segunda es en el caso de los cónyuges, respecto del régimen patrimonial adoptado. Ahí también tenemos que ver el origen o la naturaleza de los bienes. No es lo mismo bienes propios que bienes gananciales. No es lo mismo un régimen de comunidad de bienes que un régimen de separación de bienes. La tercera excepción está dada por lo que es la situación de un hijo adoptivo simple, que se da en la sucesión de los ascendientes, en donde el hijo adoptivo simple es aquel en donde conserva el vínculo con la familia de sangre. No es como la adopción plena, que se borra vínculo alguno, todo tipo de vínculo. Entonces, el código nos ha establecido que en el caso del hijo adoptivo simple, si llegase a fallecer, el padre adoptivo no puede heredar los bienes que a título gratuito le hubiese regalado el padre de sangre, y viceversa, el padre de sangre no puede heredar de ese hijo que conserva un vínculo, porque una adopción simple, que le hubiese dado a título gratuito el padre adoptivo. Y determina diciendo que en caso de que ese bien quedara vacante, siempre se va a preferir al padre adoptivo respecto del padre de sangre. Y el último está dado por el derecho de adopción. El derecho de adopción, como decía, es aceptar o repudiar una herencia. Tengo 10 años, ¿se acuerdan como dijimos ayer? Fallece mi padre, van 5 años, yo no me manifesté, no dije si voy a aceptar o renunciar, y yo fallezco. Ese derecho de adopción que estaba en mi cabeza pasa a mis hijos. ¿Pero para qué? Para aceptar o renunciar a aquella herencia. Entonces, ahí vamos a tener que ver cómo se produce muerte, apertura y transmisión en forma inmediata. Vamos a tener que distinguir el origen de los bienes. El último de los principios es el principio de la reciprocidad. Y es muy sencillo. Si yo puedo heredarla a usted, usted me puede heredar a mí. Ese principio no era tan perfecto. Hoy no hay casos en el Código Civil que sean excepciones, pero sí las hubo, como por ejemplo fue el de la nuera viuda sin hijos, en donde la nuera viuda sin hijos podía ir a la sucesión del suegro, pero el suegro no podía ir a la sucesión de esa nuera viuda si llegara a fallecer. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora hay que prestar atención y parar las orejas. Vamos a ver, dentro de los órdenes sucesorios, cómo se divide una herencia. Es la típica pregunta que nos hacemos. Murió tal persona, ¿me toca algo? Y cuando eso ocurre y lo sentamos en el estudio, tenemos que decirle, bueno, vamos a hacer un árbol genealógico, vamos a ver cómo se compone ese árbol y cómo fueron muriendo las personas, para poder interpretar en qué tipo de sucesión estamos. El primero de los órdenes sucesorios es los descendientes. Los descendientes excluyen a ascendientes, excluyen a los colaterales, pueden llegar a concurrir si existe con el cónyuge supérstite. Si solamente hay descendientes, hay hijos, dividen la herencia por partes iguales como tantos hijos haya. Falleció un padre y hay 3 hijos, un tercio cada uno, luego de haber hecho todo lo que es el procedimiento, el pago de las deudas, la entrega de los legados, etcétera, etcétera. Ese relicto hereditario que queda lo dividen entre 3. Si hubiese un hijo adoptivo, tiene los mismos derechos que un hijo de vínculo sanguíneo. Ahora, si al fallecimiento del causante quedaron hijos, nietos, no sé, cuando hablamos de descendientes, siempre aplicando cuando le dije que quedan hijos y que quedan nietos, ver si el principio de los grados, ¿no? O sea, eso lo doy por entendido. En el orden de los descendientes, si aparte de los descendientes hay cónyuge supérstite, vamos a tener que ver qué
tipo de régimen patrimonial matrimonial ha adoptado ese matrimonio en donde uno de ellos ha muerto. ¿Mm? En el caso de que haya un régimen de comunidad de bienes, que era el viejo régimen del Código Civil y que se sigue manteniendo, si yo no opto por el de separación, se sigue manteniendo como régimen primordial, tenemos que ver que los bienes, el origen de los bienes, si son propios o gananciales. Respecto de los bienes propios del causante, es decir, que algo que está en su patrimonio a la muerte, pero que no lo compró en vigencia de la sociedad conyugal, lo trae por una herencia, por ejemplo, un pedazo de campo. Lo heredó cuando era soltero, y hoy, al momento de la muerte, sigue siendo un bien propio. En ese caso, el cónyuge supérstite se constituye como un hijo más. ¿Mm? Si eran 3 hijos y el cónyuge supérstite, ese bien propio se divide entre 4. Ahora, si dentro del régimen de comunidad de bienes tenemos bienes gananciales, acá tenemos que distinguir. La mitad de los bienes gananciales se lo va a llevar el cónyuge supérstite, no como heredero, sino como socio en la sociedad conyugal, y la otra mitad la van a distribuir, en este caso del ejemplo, entre los 3 hijos. Yo creo que el ejemplo que les pasé del cuadrito son 2 hijos. Si optamos por el régimen de separación de bienes, aplicamos los mismos preceptos, el cónyuge supérstite es como un hijo más, es lo mismo que un régimen de comunidad de bienes bajo los bienes propios. ¿Tá? Dividimos la separación de bienes, el cónyuge supérstite pasa a ser un hijo más. No es que no tenga derecho porque hay un régimen de separación de bienes. En el caso de los ascendientes, este es el primer caso. En el caso de los ascendientes, no hay derecho de representación. Los ascendientes excluyen a los colaterales, pueden concurrir con el cónyuge supérstite, son excluidos por los descendientes. Es decir, falleció una persona y estamos con que no tuvo hija esa persona, sino que solamente puede quedar una esposa y sus padres. ¿Tá? En este caso también hay que ver si solamente quedaron ascendientes, dividen la herencia en partes iguales entre la cantidad de ascendientes que hay. O sea, falleció una persona que no estaba casado y tenía papá y mamá, 50% de la herencia cada uno. Falleció una persona que no estaba casado y solamente tenía papá, se lleva toda la herencia. Ahora, si falleció una persona que estaba casado, no tenía hijos y tiene papá y mamá, vamos a tener que ver qué régimen matrimonial también ha adoptado. Si optó por el régimen de la comunidad de bienes, en los bienes propios, el cónyuge supérstite se va a llevar como heredero el 50%. Y el otro 50% se lo van a llevar uno o ambos padres de esa persona que murió. Si el régimen de la comunidad estamos bajo los bienes gananciales, el cónyuge supérstite se va a llevar el 50% de esos bienes como socio de la sociedad conyugal. Y del otro 50% se va a llevar el cónyuge supérstite la mitad como heredero y la otra mitad va a quedar para uno o ambos padres. Es decir, que si estamos bajo un régimen de comunidad de bienes, fallezco, tengo papás y tengo un cónyuge, mi papá se van a llevar en definitiva un 25% de la herencia y mi cónyuge se va a llevar un 75%. Respecto al régimen de separación de bienes, lo mismo que dije recién, se aplican los preceptos de lo que es el régimen de comunidad bajo los bienes propios. No hay descendiente, no hay ascendiente, pero resulta que murió una persona, es decir, que no tenía hijos ni nietos, no tenía padre, pero sí estaba casado. El cónyuge supérstite se lleva todo. ¿Por qué? Porque el cónyuge supérstite excluye los colaterales, puede concurrir ese cónyuge supérstite con ascendiente y descendiente, pero en este caso no lo hay. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta, 4 temas o 4 puntos respecto a lo que puede ser la exclusión de la vocación sucesoria del cónyuge supérstite. ¿Qué quiere decir excluir de la vocación sucesoria? Hay causales de exclusión, la renuncia, la herencia, la indignidad, son causales de exclusión. Pero respecto del cónyuge supérstite, hay 4 causales que la ley establece en donde dice, mire, si ocurre esta situación, usted no puede ser heredero de ese causante que es su esposo. Las situaciones por las cuales se excluye la vocación hereditaria de un cónyuge supérstite están dadas por el divorcio. El divorcio, una vez que se divorcia, no puedo heredarlo a quien era mi esposo o esposa.
por una separación de hecho, es decir, cuando se ha perdido la voluntad o proyecto de vida en común, que se llama, no hay voluntad de estar conjuntos, por lo tanto no lo puedo heredar. Una causa que es muy peligrosa, pero que está establecida en el código, yo creo que esto tiene que tener una modificación, que es por la decisión judicial del cese de la convivencia. ¿Y por qué lo digo? Imagínense, no voy a dar ejemplo yo, pero un marido golpea a una mujer. A ese marido lo excluyen de la casa. Le hacen lo que llamamos comúnmente la perimetral. Luego por 4 meses lo excluyen de la casa. El tipo se va de la casa y el otro que se muere. Si aplicamos los preceptos a rajatabla, la mujer no lo podría heredar. Sobre que es víctima de un maltrato, encima no lo puede heredar. Una decisión totalmente injusta. Ese marido o esa mujer que se cometió una macana y fue a parar a la cárcel. Es decir, decisión judicial de encerramiento y por ende cese de la convivencia. El otro que no tiene nada que ver y que encima tiene que soportar y verlo a la cárcel, si se fallece dentro de la cárcel en un motín, no lo va a poder heredar. Son cuestiones que hay que rever, pero es la tercera de las causales de cesación de la vocación hereditaria de un cónyuge supérstite, es decir, la decisión judicial del cese de convivencia. El último de los casos de cese de lo que es la posibilidad de vocación sucesoria, es decir, cuando cae, está dado por el llamado matrimonio in extremis, matrimonio en extremo, es decir, cuando dentro de los 30 días de celebrar el matrimonio, uno de ellos fallece de una enfermedad de desenlace fatal previsible, conocida por el otro cónyuge, a no ser, entonces si yo conozco que tiene una enfermedad, fallece, y ese fallecimiento dentro de los 30 días y la enfermedad tiene el carácter de ser de desenlace fatal previsible, no lo voy a poder heredar, a no ser que exista una convivencia previa que viene a regularizar la situación y por eso sí puedo realizarlo. Es decir, con el matrimonio no pretendí captar ninguna herencia, sino que lo que pretendí con el matrimonio fue regularizar una situación de hecho que era la convivencia. El restante de los órdenes que nos quedan son los colaterales. Y en esto tenemos que ir para ser colateral, tenemos que hablar de que no tiene que haber ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuges supérstites, sino que al momento de armar el arbolito miramos primero para los costados y luego para arriba para ver hacia dónde vamos como tronco común. Fallece una persona que es soltero y sin hijos, que tiene sus papás muertos, pero que tiene hermanos. Ese es el orden de los colaterales. O tiene sobrinos o tiene sobrinos nietos. ¿Y por qué digo colateralidad? Porque desde el causante, para llegar al hermano, que están en la misma generación o en el mismo grado, tenemos que ir hacia arriba a un vínculo o tronco que los una, que es el papá. Entonces, desde el causante al papá 1 grado, desde el papá al heredero de este causante 2 grados. Hermano es un colateral preferente de 2º grado. Si ese hermano hubiera prefallecido y tiene sobrino, es un colateral de 3er grado. Ustedes van viendo cómo cuento los grados, ¿no? Y si ese sobrino estuviese muerto, pero tuviese hijo, tendríamos un sobrino nieto que es el colateral ordinario de 4º grado. Ahí se corta, ¿tá? En este caso, divide la herencia, si no hay derecho a representación, por cabezas, y si hay derecho a representación, se divide por estirpes. En la forma de dividir en el tema de la colateralidad. Y también acá hay una excepción al principio de que pariente del grado más próximo excluye al pariente del grado más remoto cuando concurren colaterales de grado preferente, es decir, hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, con colaterales ordinarios, como es el tío del causante o el primo hermano del causante. Porque del causante, para poder llegar a un tío, tenemos que hacer un grado al padre, 2 grados, el 2º grado sería hacia el abuelo, y bajar a un 3er grado, que es el tío, que no es ni más ni menos que el hermano del padre. ¿Tá? Todos los de arriba muertos. Entonces, si llegase a concurrir a una sucesión que fallece una persona, un tío, que es un colateral ordinario de 3er grado, y un sobrino nieto, que es un colateral preferente de 4º grado, no se aplica ese principio que colateral de pariente de grado más próximo excluye pariente de grado más remoto. Esto, al vicio, para no decir otra palabra, no es que se llamen preferentes. La preferencia está dada por eso. Los colaterales preferentes, independientemente sea del grado, van a heredar primero que un colateral ordinario, por más que estén
en un grado ulterior. ¿Tá? Y por último, dentro de este tema de la división de la herencia, tenemos cómo concurren los hermanos y medios hermanos. Ustedes saben que puede ser que muera una persona y hay vínculos filiales dobles y vínculos filiales simples. Hay veces que compartimos mamá y papá con ese hermano muerto y hay veces que compartimos la mamá solamente. Entonces, en este caso, igual siempre en el orden de la colateralidad, no hay ni ascendientes, no hay descendientes, no hay cónyuge supérstite de la persona fallecida. Queda un hermano con el que comparte papá y mamá, y quedó un medio hermano con el que comparte solamente mamá, no comparte papá. En este caso, el hermano de vínculo simple se lleva la mitad de lo que se llevaría el hermano de vínculo doble o vínculo perfecto. Entonces, en este caso, el hermano de vínculo perfecto de ese hermano muerto que no tiene padre, que no tiene hijo, que no tiene esposa, se va a llevar un 66% y el otro se va a llevar un 33% o 2/3 y 1/3. ¿Alguna preguntita? Está todos los cuadritos, por eso traté de aliviárselo de esta manera, porque esto es lo que explicamos nosotros en casi 8 clases en materia de sucesiones. Si no, vamos a cortar acá porque estoy en 39 minutos y vamos a volver 2:35, 2:45 para la segunda parte, que no nos va a llevar, no nos va a llevar mucho. ¿Alguna pregunta, chicos? En el minutito que me queda. Bueno, seguimos con la segunda parte. Lo que vamos a ver ahora es el instituto de la legítima. La porción de la herencia que tienen reservada para sí los herederos forzosos y de los cuales no pueden ser privados por acto de título gratuito que haya hecho el causante. Ya sea en vida, que son las donaciones, ya sea para los actos que valgan después de su muerte de título gratuito, como es un testamento. Esa porción forzosa de la herencia que el causante debe reservar, la debe reservar para los que son los llamados herederos forzosos, es decir, para sus descendientes, para sus ascendientes o para el cónyuge supérstite. No solamente se tiene en cuenta el momento de distribuir la herencia de una persona muerta, lo que se llama el caudal relicto, lo que quedó luego de pagar, de cobrar, de entregar bienes, sino que también hay que tener en cuenta todo lo que ha ese causante dispuesto para luego de su muerte, como son los legados o las instituciones de los herederos, y lo que ha hecho en vida con lo que son las donaciones, que no deben tenerse en cuenta, y no lo hablo lo que es la colación. Si esa donación fue a un heredero legítimo, vamos a demandar por colación ese heredero legítimo. Si ahora esa donación se le realizó a un amigo, vamos a demandarlo por una acción de defensa legítima. El fundamento que tiene esta institución de la legítima es justamente la defensa familiar, la defensa del vínculo familiar. El causante no puede, pese a que es el dueño de los bienes, dejarlos desamparados a su fallecimiento por donaciones que haya hecho, por testamentos que haya realizado y que valgan luego de su muerte. Si bien esta institución tiene raigambre, ha ido morigerándose el monto de la legítima. Desde el código que rigió hasta el 2015 a la modificación, ha habido una fluctuación y hay cada día más una mayor porción disponible por parte de los causantes de disponer de sus bienes, valga la redundancia. Cuando hablo de una mayor porción disponible, estoy hablando consecuentemente, como contracara a la moneda, una disminución de la porción legítima. Así, hoy la porción legítima de los descendientes es de las 2/3 partes del patrimonio del causante, cuando en el código anterior eran las 4/5 partes. La porción de los ascendientes en el código actual es 1/2, cuando en el código anterior era 2/3, y la del cónyuge supérstite, actualmente 1/2, en el anterior también era de 1/2. Esta institución de las legítimas tiene algunas características. Una de ellas es la inviolabilidad, es decir, que el causante no puede, bajo ningún pretexto, interponer cláusulas que procedan a violar o desvirtuar el instituto de la legítima. Es un instituto de orden público. Por ende, todo lo que es de orden público queda fuera de la esfera de la autonomía y la voluntad de las partes de lo que quieran hacer o no. No puede realizar ninguna disposición que viole esa legítima. Y si no, si esa disposición violara, no es que no se tiene por escrita, sino que en definitiva está escrita, pero es inválida, no tiene validez alguna.
Así también el 2449 nos dice que las legítimas son irrenunciables. Mi padre no puede exigirme que yo renuncie a una legítima, ni yo puedo hacerlo, de renunciar a la porción legítima de mi padre, que me toca de la herencia de mi padre. Cuando fallezca mi padre puedo llegar a renunciar a la herencia, pero no la porción legítima que me toca. ¿Qué pasa cuando fallece una persona y hay varios legitimarios? Supongo que quedan hijos y queda la esposa. Los hijos tienen 2/3 partes o 66%, la esposa tiene un medio o 50%. Si lo sumáramos, estamos por fuera del entero, por fuera del todo, estaríamos en más del 1-1. Entonces, tenemos que decir que las porciones legítimas no se acumulan. Y si hay una concurrencia de herederos legitimarios, se toma la porción mayor y se divide pro rata de acuerdo a esa división. Debemos tener presente que solamente debemos fijarnos en la legítima a ver si está afectada en el caso de que el causante o haya practicado testamentos o haya hecho donaciones en vida. Si una persona muere, no hizo testamento ni donó en vida nada, no nos preocupemos de la legítima, porque en definitiva lo que va a ir a parar a la división es la totalidad de la herencia y no el porcentual que debemos proteger, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente como para iniciar. No hagamos ninguna cuenta respecto de si veo o no veo afectada mi legítima, cuando el causante ni testó ni donó. En esos casos no nos interesa, todo va a ir a parar a los herederos, por lo tanto no van a haber afectado su porción legítima. Sí debemos hacer la cuenta, que es un procedimiento complejo de cómo hacer la cuenta, porque son distintos momentos del tiempo, en los casos en donde el causante haya testado, haya donado en vida, o haya dejado un testamento que disponía bienes para luego de su muerte, para aquellas personas que no eran herederos de carácter forzoso, o bien para herederos de carácter forzoso que los quiere mejorar, pero está tocando la legítima de los otros herederos. Si me viola la porción legítima, tengo al menos 3 acciones. Una de ellas es la acción antes llamada preterdicción del heredero forzoso, hoy llamada acción de entrega de la legítima. Preterdicción quiere decir omisión, es decir, yo dispongo o dono un bien omitiendo de que tenía un heredero forzoso. Yo, el mejor, de soltero, doné un bien a un amigo, pero resulta que no sabía que al momento de la donación tenía un hijo, de algún hecho infortunado o afortunado, como se vea, del cual no tuve conocimiento porque la madre nunca me notificó. Entonces, en esos casos, preterir quiere decir omitir, intencionalmente o por desconocimiento. Este heredero forzoso podría presentarse a la sucesión diciendo, mire, mi porción legítima es esto, entréguenme esa parte como heredero de cuota, me conformo con eso. No quiero crecer más de la herencia, no quiero tomar más si los otros no concurren, yo quiero solamente mi porción legítima. Esa es la primera de las defensas. Y luego tenemos que es la acción de entrega. Vemos dos acciones que son distintas caras de una misma moneda. La acción de complemento, cuando la legítima se ve vulnerada y no llega a alcanzar a cumplir, puedo exigirle a quienes fueron los herederos instituidos que me entreguen la porción hasta satisfacer mi parte. Y la acción más usada es la acción de reducción de porción legítima, en donde voy a atacar primero las disposiciones testamentarias, es decir, cuando yo veo afectado mi legítimo porque el causante a quien sucedo realizó testamentos o donaciones, yo voy a ver atacar. Primero vamos a atacar a los herederos instituidos, luego vamos a atacar a los legatarios de los bienes, a los herederos de cuota, y por último vamos a atacar a las donaciones. Si todo eso, mientras vamos atacando y haciendo caer los actos jurídicos, no alcanza, en el caso de que ataque las donaciones, va a ser desde la más reciente hacia atrás, o sea, primero la más reciente y así sucesivamente. ¿Tá? Esa es la forma en que vamos a defender o vamos a tratar de componer que el heredero forzoso, vuelvo a repetir, ascendientes, descendientes y cónyuges, mantengan incólume su porción legítima, la parte de la herencia que debe ser reservada y que no puede ser privado por actos de disposición a título gratuito que ha realizado el causante. Hasta acá lo que es la sucesión legítima. Ahora empezamos a hablar de el otro tipo sucesorio o el otro tipo de llamamiento, la sucesión testamentaria, es decir, la que ya no se basa
en principios de la ley fundados por el afecto presunto del causante, sino que hay una voluntad expresa en la sucesión testamentaria hecha por el causante de dejar un heredero, dejarle bienes, instituirlo, etcétera, etcétera. Esto se materializa, la sucesión testamentaria se vehiculiza a través de un instrumento que es el testamento. El testamento es un acto jurídico voluntario ilícito, celebrado con todas las solemnidades que la ley establece, bajo alguna de las formas que la ley establece, por una persona humana. Solamente pueden testar las personas humanas que tengan una plena capacidad, y en donde va a disponer de todo parte de su patrimonio para luego de su muerte, siempre respetando las porciones hereditarias o legítimas, si hubiese heredero forzoso, y si no tiene heredero forzoso no tiene ninguna porción que respetar. Generalmente el contenido de los testamentos es un contenido patrimonial, pero puede tener un contenido extrapatrimonial, como por ejemplo algún cargo de brindar misas, o sea, puede haber de cómo disponer del cuerpo, cómo hacer el funeral, de cómo pretender que sea el cuidado de los hijos. Es decir, muchas veces hay expresiones de deseo que no tienen un contenido económico, y lo mismo es un testamento. Si tuviéramos que reunir los caracteres que tiene un testamento, decimos en primer lugar que se trata de un acto voluntario, un acto en donde no tiene, si digo que es un acto voluntario lícito, es decir, que está desarrollado con los caracteres del 259 y 260, es decir, hay discernimiento, intención y libertad que no puede estar coartada por vicio alguno. ¿Ah? Ese acto se perfecciona con la declaración de esa voluntad del causante. Y va a ser plenamente válido en la medida que esa voluntad del causante no esté viciada o alterada. Es un acto solemne, porque debe reunir las formalidades que la ley establece. Y acá hay que distinguir lo que son formas de testamento de formalidades. Las formas de los testamentos son dos, hoy en la actualidad. En el Código de Vélez hasta el 2015 eran tres, pero hoy son dos. Tenemos los testamentos por acto público y los testamentos hológrafos. Cada uno de esos testamentos tiene formalidades, que es un conjunto de prescripciones o de solemnidades que el testamento debe cumplir bajo pena de no ser válido. Por ejemplo, el testamento hológrafo tiene que reunir tres formalidades. La forma es hológrafo, las formalidades es que sea escrito por puño y letra del testador, que esté fechado y que esté firmado. Esas son las formalidades. No confundir entonces forma con formalidades. Es un acto personalísimo, hacia la esencia de la persona, hacia su interior. Debe ser otorgado personalmente por el causante. No hay facultad de delegación que valga. No puedo delegar en un mandatario o en un representante que haga mi testamento. El testamento es esencialmente personal. Es un acto espontáneo, deliberado y libre. Tiene que ser un acto en donde he entendido lo que quiero hacer y lo he manifestado. Espontáneo, porque no tiene que ser forzado por nadie, lo mismo que la libertad. Tiene algunos otros alcances, porque por ejemplo, por a través de un testamento puedo reconocer también hijo extramatrimonial, o puedo nombrar un administrador de la herencia, un tutor. Es un acto esencialmente revocable. El hecho de que yo realice un testamento no implica de ninguna manera que confiera derechos actuales al beneficiario de ese testamento. Si yo en este momento me redacto un testamento, si lo llevo a un amigo, le digo, este es mi testamento, mañana no me puede exigir nada. Él va a poder hacer valer su testamento, ese testamento, en la medida en que esté vivo, el día en que yo muera. No confiere derechos actuales. Por lo tanto, es un acto esencialmente revocable. Hoy puedo hacer un testamento y mañana revocarlo y dejarlo sin efecto. O puedo hacer 10 testamentos y luego decir, dejo sin efecto los testamentos efectuados con anterioridad a este momento, de allí la importancia de la fecha. Como es un acto personalísimo, no valen los testamentos conjuntos. No podemos estar dos personas haciendo un testamento, ya sea cruzado o a favor de otro. No vale un testamento conjunto. No vale el testamento viva voz como existía en Roma, que se llamaba testamento nuncupativo. El testamento tiene que ser por escrito. Sí valen los testamentos simultáneos. Yo hago un testamento, se lo llevo a un amigo, digo, mira, cuando me muera este es mi testamento, vos sos beneficiario testamentario en algo de que le dejé. Y el tipo al otro día me dice, en gratitud, como vos lo hiciste, yo hago el mío a favor tuyo. Eso se llama testamento simultáneo, y sí pueden
o son válidas. La capacidad para testar la tiene toda persona que sea mayor de edad y que no tenga ninguna restricción o limitación en su capacidad, o bien que no teniéndola lo desarrolle en un intervalo en donde no tenía la lucidez mental propia. Sabemos que no es necesario muchas veces, o no ocurre en la habitualidad, de que una persona a lo mejor está bajo un tratamiento de psicofármaco y no se le hizo una restricción a su capacidad el trámite judicial para anotarlo en el registro civil, pero era de público conocimiento que no, pobrecito o pobrecita, no entendía nada en ese momento porque estaba bajo el tratamiento psicóticos. Entonces, el testamento tiene que ser, el principio, no el principio es otorgado por persona mayor de edad y que tenga la plena capacidad y conocimiento para dominar su voluntad y expresar válidamente un acto. Hay algunas personas que no pueden suceder por testamento, ya no es que no puedan hacerlo, sino que no pueden suceder. Se llaman los inhábiles para suceder por testamento. Por ejemplo, quien es tutor o curador no puede suceder por testamento a su curado o tutelado en la medida en que fallezca durante la tutela o la curatela o fallezca sin haberse aprobado las cuentas de esa tutela o curatela. El escribano y los testigos que participan del acto no pueden ser beneficiarios testamentarios de quien haya otorgado el acto en el cual han intervenido. Es decir, yo no puedo ser escribano con dos testigos que vamos a ver ese testamento por acto público, y el beneficiario del testamento soy yo, que soy el escribano. No lo puedo hacer. No quiere decir que los escribanos no puedan recibir un testamento. Si ocurre una situación donde le quiero testar a favor de un escribano, tendré que ir a otro escribano que haga un testamento y lo designe como beneficiario. Y por el principio de la captación de herencia, es decir, tratar de cortar el principio, también se estableció que son inhábiles para suceder por testamento aquellos ministros de cualquier culto y los líderes espirituales o conductores espirituales, amplitud de términos, y aquí incorporamos todas las religiones de distintos tipos, reconocidas, no reconocidas, sectas y demás, que hayan asistido al testador en el acto de última voluntad. Eso para que la iglesia, sea cual fuere, y no tengo en esto ninguna preferencia ni nada por el estilo, se aproveche de una persona que a lo mejor está sola, vaya y lo cuide, con la condición de que esta persona le teste sus bienes. Estos son personas inhábiles para suceder por testamento, y si se dispusieran, incluso por interpósito de personas, bueno, no le testo al pastor, pero se lo dejo a su señora, es decir, que lo hiciera con cónyuges, ascendientes, descendientes, o incluso convivientes, las disposiciones son de ningún valor, bajo pena de nulidad. Hay un principio de lo que es la presunción juris tantum, que es decir, no admite prueba en contrario de que no debe realizarse así. Les decía yo que existen dos clases de testamentos. El primero de los testamentos es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo está escrito íntegramente puño y letra del testador. No lo puedo hacer a máquina, no lo puedo hacer por el sistema braille, no lo puedo hacer por el sistema de los taquígrafos, lo que ya, los signos taquigráficos, por más que sea de mi puño y letra. Tiene que ser en los caracteres del hablante, en el idioma del que habla la persona que va a realizar el testamento. Es una obra exclusiva del testador, que no necesariamente puede estar plasmada en un papel. Puede ocurrir que el testamento está escrito, y lo hemos visto en las fallas jurisprudenciales, en una pared, en un pedazo de madera, en una bolsita de nylon, etcétera, etcétera. Este testamento hológrafo sí tiene que ser reconocida por parte de testigos, eso lo dice el Código de Procedimiento de la provincia. El Código Civil de fondo dice, a través de una prueba pericial caligráfica, tiene que estar indubitable que la letra de ese testamento pertenece al testador causante. Ese testamento también debe llenar el requisito de lo que es no solo la escritura de puño y letra, sino de lo que es la fecha. Y la fecha tiene una singular importancia para determinar si esa persona era capaz o no era capaz, en torno a la edad, y si estaba en un periodo lúcido o no estaba en un periodo lúcido. Si hubiera un error por parte del testador en la fecha, un error involuntario, no va a anular el testamento, pero si cambio la fecha adrede, a los efectos de saltear una prohibición legal, y si el testamento hoy, sabiendo que, porque le pongo
Yo nací en el 73, 83, 91, tenía 18 años. Yo lo hago en el 90 y lo fecho en el 91 para cumplir con los 18 años. Ese testamento sí es válido porque está fraguando un impedimento para violar lo que es la disposición legal que me prohibía realizarlo por falta de capacidad. Y por último, la firma. Tiene que estar al último la firma, cerrando el testamento, en la forma habitual en que firma cualquier instrumento público o privado de una persona. Ese testamento puedo empezar a escribirlo hoy y terminarlo mañana, no hace falta una continuidad, puede ser desarrollado en forma discontinua, con tal de que tenga la precaución que inicie con la fecha, que puede estar arriba o abajo, y firme, porque si voy escribiendo y no firmo ni pongo fecha, el testamento, por más que sea de mi puño y letra, no va a cumplir con los otros dos requisitos de fecha y firma. ¿Tá? Ese es el testamento hológrafo, que tiene como ventaja el testamento hológrafo de que es un testamento barato, que es un testamento en donde podemos entregarlo al beneficiario, pero tiene el problema de su guarda. Un testamento hológrafo encontrado en un escritorio por parte de algún heredero legítimo o legitimario puede ser susceptible, a la muerte del causante, puede ser susceptible que lo rompan, no hay más testamento, no hay más beneficiario. ¿Ah? El otro de los testamentos o la otra forma testamentaria, está dada por el testamento por acto público. Este testamento se celebra en una escribanía, ante un escribano, un fedatario público que da fe de lo que el testador viene a manifestarle, y ese testador le va a manifestar en primer momento que quiere realizar un testamento para que valga luego de su muerte. Y le va a dictar el testamento, primera forma de que el escribano lo... O bien se lo va a dar por escrito, para que lo copie, o bien le va a decir, mire, yo quiero más o menos esto, y el escribano le va a redactar un testamento, y si está de acuerdo lo van a firmar. Ese testamento tiene los requisitos de que tiene que estar contenido en una escritura pública, con todos los elementos de lo que es una escritura pública: protocolo del escribano, fecha, sin raspadura, enmienda ni tachado, identificación de las partes, la presencia de 2 testigos que no pueden ser parientes del escribano, y esos 2 testigos tienen que estar presentes desde el inicio a la finalización del acto. Es decir, desde cuando se sentó y dijo, vengo a redactar mi testamento o a entregarlo, hasta cuando firmaron todos, luego de la lectura final que el escribano hace del testamento. La ventaja que tiene es que no hay posibilidad de fallo acá. Es decir, el conocimiento técnico del derecho que tiene el escribano no va a determinar, o sea, lo va a indagar en el primer momento, va a dar fe de certeza de que una persona que está en sus cabales, que no es menor, porque con eso le damos una fecha cierta, le damos una capacidad cierta al otorgante del acto, y el conocimiento técnico del escribano de decirle, no, mire, si usted está testando todo su patrimonio y tiene hijos, esto no va a ser válido. O sea, es decir, guiarlo técnicamente. La desventaja es por ahí el costo, y la conservación del testamento, porque el testamento va a quedar un original en el protocolo matriz del escribano. En lo que es las desventajas está dado por los costos que tiene hoy la realización de un testamento de este sentido. Y a través de un testamento podemos hacer varias cosas. Podemos instituir un heredero universal, podemos instituir un heredero de cuota, o bien podemos designar un administrador de la herencia, designar un tutor, o podemos hacer un legado. ¿Y qué es esto del legado? Cuando dije ayer que el legado es la disposición por parte del causante a través de un testamento de ciertos y determinados bienes individualizados, particularizados, que se lo dejamos ya sea a herederos legítimos o no, puede ser a un tercero. Esta disposición de los legados reúne o hay de diversos tipos. El más común es el legado de cosas ciertas y determinadas. Lego mi computadora o lego mi código civil a mi sobrino tanto. Es decir, es algo sencillo cuando hay una individualización y en donde el legado se entrega inmediatamente después de la muerte del testador, en la medida que hubiese bienes suficientes para cumplir o para satisfacer lo que es las cargas de la sucesión. También tenemos los legados de alimentos, aquellos en donde se le deja una prestación periódica
de alimentación a cierta persona, los legados de renta periódica o de pago periódico. Hay muchos tipos de legados de deuda, es decir, que lo que le lega una deuda en vez de un beneficio. Hay muchos tipos de legados, pero en definitiva lo que tiene la característica del legado de tener una precisión en el objeto que se entrega y no ser de carácter universal como es la institución de un heredero o en la sucesión legítima la posibilidad de ir a una herencia. ¿Alguna duda, chicos? Si no, estaríamos listos con lo de hoy. Las dos clases en sus diversas partes, es decir, va a haber 4 videos que la doctora le va a subir a ustedes. Yo los voy a cargar en un drive porque la extensión no me permite mandarlo por mail, así que la doctora los va a tomar de ahí, tengo entendido, y se los va a poner a disposición o le va a poner la dirección del drive para que ustedes los descarguen. Ha sido un gusto, muchas gracias y bueno, sigan con la carrera, esperemos el año que viene poder transitar ya el campus y vernos cara a cara y dar clases de la forma en que fuimos educados para dar clases y no en esta virtualidad que un poco nos costó. Muchas gracias, chicos.